El día de hoy vamos a continuar con las reglas de diferenciación. En este caso vamos a hablar de la regla de la cadena y de la potencia. Básicamente es la regla de la cadena, ¿no? Solo que ciertos autores las diferencian o las ponen como si fuese una regla adicional, pero básicamente es la regla de la cadena, que tiene varias aplicaciones. La regla de la cadena se utiliza para derivar funciones compuestas. Entonces, es importante comprender lo que es una función compuesta. Entonces, así en términos bien sencillos, digamos, tal vez no los más apropiados, pero una función compuesta es una función que tiene dentro de sí otra función. Entonces, aquí en el segundo párrafo, creo que está un poco más claro lo que es una función compuesta, o lo que entenderíamos por una función compuesta. Y lo que decía yo de que es una función que tiene en su interior otra función. Y esto básicamente dice, vamos a hacer algo que así, que si usted tiene una función f de u, pero que a su vez u es una función o es función de x. Bueno, el término que utilizan aquí es u es otra función a la que se denomina g de x. Entonces, como u es g de x, f de g de x es otra función, o sea, y es igual a f de x. O sea, la función f tiene dentro de sí otra función que se llama g de x. Usualmente, cuando se derivan funciones compuestas, por ahí van a ver una expresión que dicen que la derivada de una función compuesta es la derivada externa f' de g de x por la derivada interna. Ahora bien, ¿qué es una función compuesta? Pues hay varios ejemplos de funciones compuestas.
Vamos a poner algunos ejemplos solo de las más comunes para nosotros. De las más comunes son las funciones tipo potencia, ¿no? Donde lo que está dentro del paréntesis sería la función x, ¿no? Y lo que está elevado a la potencia sería f, ¿no? Entonces aquí tenemos f de g de x. Y obviamente es lo mismo para las funciones con radical, ¿no? Ya sabemos que los radicales son exponentes fracción. También hay otro tipo de funciones compuestas, pero estas se ven como caso aparte. Y que serían las funciones exponenciales. Y las funciones logarítmicas. ¿Sí? Entonces, esas son las más comunes y esas son funciones compuestas. Para derivarla, nosotros vamos a emplear la regla de la cadena de una u otra forma, ¿verdad? Solo que en el caso de las funciones exponenciales y logarítmicas se ven como un caso aparte por las propiedades que tienen tantas funciones exponenciales y logarítmicas. Entonces, las veremos después de que veamos la regla de la cadena, que básicamente aquí nos centramos en las funciones tipo potencia. Por eso, la teoría aquí en este caso hace referencia a la regla de la potencia. Y aquí la regla de la potencia establece que si u de x es una función diferenciable en x y n es cualquier número real, entonces la derivada de una función tipo potencia va a ser, y me imagino que se le denomina tipo potencia porque esta regla de la potencia ya la hemos utilizado para derivar polinomios, en la cual el exponente pasa a multiplicar y luego se le resta una unidad al exponente. Solo que en este caso, como es una función compuesta, se va a multiplicar por el derivado del argumento, ¿sí? Por la derivada de lo que está dentro de la función compuesta. Y yo expresé la palabra argumento. Y argumento es el nombre que se le da a lo que está dentro del paréntesis en las funciones tipo potencia, a lo que está dentro del radical en las raíces, a lo que está elevado a la función exponencial y lo que está dentro del paréntesis en las funciones logarítmicas. Entonces, argumento se le denominará a la función interna. Entonces es muy común que ustedes me escuchen decir
la derivada del argumento, refiriéndose a la derivada de la expresión que está dentro de la función. Otra expresión que es bien común cuando se habla de derivar funciones compuestas es que se dice a veces la derivada externa multiplicada por la derivada interna. Es decir, esto, vamos a ponerle un colorcito aquí. A esto que está acá, sí, es la primera parte, es lo que usualmente la gente denomina derivada externa. Y luego, como esta expresión es la derivada de lo que está dentro de aquí del corchete, entonces por eso se refieren a ella como la derivada interna, derivada externa por la derivada interna. O sea, hay varias formas de expresar esto, pero creo que se entiende a lo que se está refiriendo. Entonces, vamos a ver unos ejemplos de la aplicación de esta regla de la cadena en el caso específico de funciones tipo potencia. Otra cosa que es importante que usted tenga presente es que la clase de este curso de cálculo con geometría analítica, los temas son interrelacionados y digamos que es hasta cierto punto acumulativo, en el sentido de que los temas que usted ha estado viendo se van acumulando. Es decir, lo que usted vio en el primer parcial no es que en el segundo va a haber algo totalmente diferente. No. Aquí usted va a adquirir nuevos conocimientos y estos se aplicarán simultáneamente con los nuevos conocimientos. Un ejemplo bien claro de esto es en el caso de las reglas de diferenciación. Comenzamos viendo una lista de reglas de diferenciación que, digamos, son las reglas generales de diferenciación. Y cuando hablamos de regla de la cadena, de derivadas de funciones exponenciales y logarítmicas, estas ya serían reglas más específicas. Pero no implica que se van a ver de forma aislada de las reglas generales que vimos. En este caso vamos a ver como una combinación de las reglas generales sumadas a estas reglas específicas. Es decir, en la clase anterior vimos las reglas para derivar potencias, sumas y restas, productos y cocientes. Ahora vamos a ver derivadas de funciones compuestas. Y aquí mismo veremos ejercicios en los cuales usted va a tener que aplicar reglas de productos y cocientes aunadas a la regla de la cadena. Y luego, cuando veamos derivadas de funciones exponenciales y logarítmicas, entonces veremos ejercicios en los cuales se involucra
reglas de productos y cocientes, regla de la cadena y funciones exponenciales y logarítmicas simultáneamente. Muy bien, veamos este primer ejemplo. Entonces, esta expresión que está dentro del paréntesis sería u de x si quiere, ¿verdad? O puede llamarle g de x, esa solo es notación. Aquí como esta regla dice u de x, ¿sí? Vamos a utilizar u de x. Entonces tenemos una expresión u de x elevado a la n, es decir, lo que tenemos es esto, u de x elevado a la n. Entonces, la regla de la cadena dice que la derivada va a ser igual al exponente, que en este caso es 6, o sea, n, que multiplica a la expresión, a toda la expresión, elevada al exponente, pero reducido en una unidad, o sea, elevado a la 5. Y luego, esto estaría multiplicado por la derivada de u o por la derivada del argumento, que en este caso sería 3. ¿Qué hicimos nosotros aquí? N por u de x elevado a la n menos 1. Y esto sería la derivada de u. ¿Sí? Ahí hemos aplicado la regla de la cadena para funciones tipo potencia. Veamos el siguiente ejemplo. Aquí tenemos una constante, el 2, que multiplica a una función compuesta. Las reglas de diferenciación generales dicen que cuando tenemos una constante, esa constante la vamos a copiar y la multiplicaremos por la derivada de la función. Entonces el exponente 100 lo paso a multiplicar a toda la expresión y restándole una unidad al exponente y luego multiplicarla por la derivada interna o por la derivada del argumento. Muy bien. Veamos el siguiente ejemplo. Vamos a expresarlo las raíces como potencia. Y fíjese que en este caso todo esto hasta aquí sería u de x, sería el argumento. Pero
aquí hay otra función compuesta, ¿sí? Y esto se llama regla de la cadena porque usted va a derivar externo, luego derivará interno, pero en el interno hay otra función que volvería a ser el mismo proceso, o sea, es una cadena. Entonces, vamos a poner aquí aparte que u de x es igual a 1 menos 1 menos x elevado a la 1 media. La derivada de esta función, el 1 no es problema, eso se hace 0. Aquí es más. Entonces, habría que derivar esta expresión, ¿verdad? 1 menos x a la 1 media. Pero como esta es una función compuesta, entonces la derivada va a ser 1 medio de 1 menos x a la menos 1 medio por la derivada del argumento, la derivada de 1 es 0 y la derivada de menos x es menos 1. O sea que la derivada de u va a ser menos 1 medio que multiplica a 1 menos x a menos 1 medio. Y si aparte la derivada del argumento, porque la derivada externa es un poquito más sencilla, pero luego tengo que integrar las dos cosas. Entonces, f' de x va a ser igual. Paso el exponente 1 medio a multiplicar a 1 más 1 menos x elevado a la 1 medio. Y aquí al exponente le voy a restar una unidad. Entonces, 1 medio menos 1 me quedaría menos 1 medio. Y ahora habría que multiplicarlo por la derivada del argumento. Pero la derivada del argumento es esta que hicimos aquí aparte. Entonces aquí vamos a multiplicar por menos 1 medio de 1 menos x a la menos 1 medio. Muy bien. Si nos fijamos, tengo dos expresiones que están elevadas a un exponente negativo. Entonces, como están elevadas a un exponente negativo, yo las expresaría pasándolas al denominador. Solo para ponerles un ejemplo de la derivada de u de x. Esto
dejando el exponente positivo, sería menos 1 sobre 2 por 1 menos x a la 1 media. ¿Sí? Y esa operación la voy a realizar tanto aquí como aquí. Entonces, f' de x va a ser igual a menos 1 en el numerador y en el denominador tendríamos a 4 porque voy a multiplicar este 2 y este 2 a 4 que multiplica a 1 más 1 menos x a la 1 medio al 1 medio. O sea, es toda esta expresión multiplicada por 1 menos x elevada a la 1 media. Esa sería la derivada de esa función. Estas se ven a veces un poquito raras porque tenía una función compuesta que tenía en su interior otra función compuesta. Entonces, ahí es cuando de alguna forma el grado de dificultad se eleva porque se va haciendo una cadena. Veamos el siguiente ejemplo. Esta es un poquito más sencilla porque en el argumento solo tenemos un polinomio. Entonces, la derivada de f de w o f' de w va a ser igual. Ese exponente que es menos 2 tercios lo voy a pasar a multiplicar a toda la expresión y esta elevada al exponente restándole una unidad. Si a menos 2 tercios yo le quito 1, en una unidad hay 3 tercios. Menos 2 tercios menos 3 tercios sería menos 5 tercios. Ahora vamos a multiplicar por la derivada del argumento. 4w al cubo más 4w. Porque la derivada de 3 es 0. Y
Para dejar expresado esto sin exponentes negativos, tendríamos en el numerador menos 2 que multiplica a 4w al cubo más 4w, y como esto está elevado a la negativo 5/3, entonces pasaría el denominador con exponente positivo, ¿verdad? Muy bien. Ahora vamos a ver un ejercicio en el cual esencialmente nosotros tenemos un producto de funciones, solo que en este caso ambas funciones son funciones compuestas. Es decir, como es producto, yo voy a aplicar la regla del producto. Pero, como es un producto de funciones compuestas, y recuerde que la regla del producto implica que tengo que derivar la primera función y la segunda función en instancias diferentes, pero hay que derivarlas. Y como ambas son funciones compuestas, entonces tendré que aplicar la regla de la cadena para derivarla. Veamos. La derivada va a ser igual a la primera función multiplicada por la derivada de la segunda. Como la segunda es una función compuesta y es una función tipo potencia elevada a un exponente, entonces el exponente pasaría a multiplicar a toda la expresión, restándole una unidad al exponente, y ahora multiplicándolo por la derivada del argumento. El argumento es 2x menos 3, la derivada de 2x menos 3 es 2. Ahora, continuando con la regla del producto, le voy a sumar la derivada de la primera, también función compuesta tipo potencia, bajo el 7, copio la expresión, le reduzco a una unidad al exponente y la multiplico por la derivada del argumento. En este caso la derivada del argumento es 6. Y luego la multiplico
por la segunda función original. Ahora bien, cuando nosotros aplicamos la regla del producto, el paso a seguir era realizar las operaciones algebraicas, ¿no? Y usualmente eran productos. En este caso, la operación algebraica que yo voy a hacer para simplificar es la factorización, porque tengo varios factores en común. Tengo 6x más 1 y 6x más 1. Aquí a las 6 y aquí a las 7. La regla de factorización por factor común dice que vamos a extraer los comunes con el menor exponente. El menor exponente es 6. Entonces tendríamos 6x más 1 elevado a las 6. Ok. Como aquí el primero estaba elevado a las 7, entonces en vez de esto dejaré 6x más 1, porque al multiplicarlo por 6x más 1 a la 6, copiaría la base, sumaría los exponentes y me daría 6x más 1 elevado a la 7. Y aquí me quedaría mente 1. Luego tenemos 2x menos 3 aquí y 2x menos 3 acá. Aquí está elevado a la 2 y aquí está elevado a la 3. Entonces el factor común va a ser 2x menos 3 elevado a la 2. Como extraje a la 2, esto me quedaría en 1 y aquí me quedaría en 2x menos 3 elevado a la 1, porque multiplicado por 2x menos 3 elevado a la 2 me daría 2x menos 3 elevado a la 3. Y los demás, este 3 y este 2 solo se multiplicarían, al igual que el 7 multiplicaría al 6. Entonces esto sería factor de 6x más 1 multiplicado por 6 más 42 que multiplica a 2x menos 3. Tendríamos 6 por 6, 36, x más 6, más 42 por 2 sería 84, x, y 42 por 3, por menos 3, sería negativo 126.
36 más 84, 120x, y 6 menos 126, menos 120. Me dice Delmi Paola 2x menos 3. No sé a qué se refiere. O tal vez es que no lo vi. Hasta ahorita lo veo. Por eso estoy un poco fuera de contexto. Ah, ok. Muy bien. Quiero que veamos estos dos siguientes ejemplos, que tienen hasta cierto punto cierta similitud. Y eso dependerá de cómo aplicaremos la regla de diferenciación. El primer ejemplo, este ejemplo, es lo que nosotros conocemos como una función compuesta. Porque todo está dentro del radical. Entonces, para derivarlo, yo voy a aplicar la regla de la cadena. El siguiente ejercicio tiene alguna similitud. Y hago esta aclaración porque esta confusión se da en los exámenes. Pero son dos expresiones muy diferentes. Esta expresión es un cociente. ¿Sí? Usted puede ver claramente la expresión del numerador. Tenemos aquí la rayita que indica la división y luego la función del denominador. Es decir, esta es una función racional, este es un cociente. El anterior es una función compuesta. Entonces, en el primero aplico la regla de la cadena. En el segundo aplicaré la regla del cociente. Claro, el hecho de que aplique la regla del cociente, ¿verdad?, no limita que como tanto el numerador y denominador tengo funciones compuestas, cuando las derive, aplicaré la regla de la cadena. Entonces, veamos este primero. Solo lo reexpresaremos como una potencia. O sea, x menos 2 sobre x más 3, todo elevado a la 1. Entonces, la regla de la cadena dice
que el exponente pasa a multiplicar a toda la expresión elevada al exponente reducido en una unidad. Un medio menos 1 menos un medio. Y luego multiplicando por la derivada del argumento, la derivada de lo que está dentro del paréntesis. Solo que lo que está dentro del paréntesis es un cociente. Y como es un cociente, voy a aplicar la regla del cociente. La función del denominador multiplicada por la derivada del numerador, que en este caso es 1. Luego le restaré la derivada del denominador, que también es 1, y la multiplico por el numerador. Y todo esto dividido entre el denominador elevado al cuadrado. Entonces ahora en el numerador vamos a operar. Ambas están multiplicadas por 1. X más 3. Y el signo menos aquí le va a cambiar el signo a todo lo que está dentro del paréntesis. Menos X más 2. Entonces se cancelarían las X. Y me quedaría 3 más 2, que es 5.
¿Ok? Y observen bien lo que voy a hacer aquí. Si usted se fija, aquí teníamos x menos 2 sobre x más 3 elevado a la 1 medio, ¿verdad? Ok, yo voy a cambiar eso aplicando propiedades de los exponentes. Ahora, esto va a ser x más 3 a la 1 media positivo, fíjese, sobre x menos 2 elevado a la 1 media positivo. Ok. Ahora, vamos a simplificar. Voy a cancelar este x más 3 a la 1 medio del numerador como un medio de aquí, ¿verdad? Como ahí está elevada a la 2, recuerde que hay 4 medios en 2, ¿verdad? Entonces, si cancelo un medio de esos 4 medios con el 1 medio del numerador, aquí me quedaría elevado a la 3 medios, ¿verdad? Pues tendríamos 5 en el numerador y en el denominador 2 por x menos 2 elevado a la 1 media por x más 3 elevado a la 3 media. Bueno, ahora veamos el siguiente ejercicio. Siguiente ejercicio, vamos a resolverlo diferente porque en este aplicamos la regla de la cadena. En este caso, vamos a aplicar la regla del cociente. Porque esto es un cociente. Y la regla del cociente dice que vamos a tener la función del denominador x menos 1 a la 1 tercio
multiplicada por la derivada del numerador. Como en el numerador tengo x más 1 a la 1 media, sería 1 medio de x más 1 elevado a la menos 1 media multiplicado por la derivada del argumento, que en este caso es 1. A esto le vamos a restar la derivada del denominador, 1/3 de x menos 1 elevado a la menos 2/3, ¿verdad? Porque 1/3 menos 1 menos 2/3 y la derivada interna, que es 1, y esto multiplicado por el numerador. Y esto dividido entre el denominador elevado al cuadrado. Ahora vamos a factorizar el numerador. Recuerde que la regla de factorización por factor común dice que vamos a extraer los comunes con su menor exponente. Entonces, aquí tenemos x menos 1 a la 1/3 y x menos 1 a la menos 2/3. El factor común es x menos 1 a la menos 2/3. Aquí me quedaría 1 y aquí me quedaría x menos 1, porque si multiplico x menos 1 a la 1 x menos 1 a la 1 por x menos 1 a la menos 2/3 me daría x menos 1 a la 2/3. Luego el otro factor común x más 1. Aquí elevado a la menos 1 medio
y aquí a la 1 medio. El factor común es a la menos 1 medio. Aquí dejaría 1 y aquí dejaría x más 1 a la 1. Los demás solo se multiplicarían. Entonces tendríamos x menos 1 por 1 medio menos 1 tercio por x más 1. Todo entre x menos 1 elevado a la 2 tercios. Se copia la base y se multiplican los exponentes, ¿verdad? Propiedades de los exponentes. Ahora bien, los que están negativos en el numerador podría pasarlos al denominador con signo positivo. Como el x menos 1 a la menos 2 tercios pasaría al denominador como x menos 1 a la 2 tercios y tengo esa misma expresión, entonces copiaría la base y sumaría los exponentes. 2 tercios y 2 tercios serían 4 tercios. Y en el numerador tendríamos 1 medio de x menos 1 medio menos 1 tercio de x menos 1 tercio. Bueno, y ¿cuánto es 1 medio menos 1 tercio? Usted tiene 1 medio menos 1 tercio. 6 entre 2 a 3, 6 entre 3 a 2. Sería un sexto. Ahí lo puso Orly, correcto, un sexto. Un sexto de x. Y ahora tendríamos menos 1 medio menos 1 tercio. ¿Cuánto es menos 1 medio menos 1 tercio?
menos 5 sextos. Correcto. Y todavía podríamos extraer factor común un sexto en el numerador, factor de x menos 5. Y finalmente, hacer esa divisioncita ahí, por lo que ustedes denominan operación oreja. Y ese un sexto pasa como 6 al denominador. Muy bien. En cualquier ejercicio que involucren derivadas, es probable que le pidan determinar la ecuación de la recta tangente a la curva en un punto dado. O sea, esta no es la excepción. Entonces nos dan esa función y nos piden que determinemos la ecuación de la recta tangente en ese punto. Aquí ya nos dan el valor de x y y, no hay que calcular el valor de y. Solo habría que calcular la derivada para obtener la pendiente y luego aplicar el método punto pendiente. Entonces tendríamos, como es un cociente, la función del denominador multiplicada por la derivada del numerador, un medio de 7x más 2 a la menos un medio por la derivada interna 7 menos la derivada del denominador 1 por el numerador entre el denominador elevado al cuadrado. Factorizamos el numerador y el único factor común que hay es 7x más 2.
como el menor exponente es menos un medio, extraemos la menos un medio. Aquí en vez de esto vamos a dejar 1. Y aquí en vez de esto dejaríamos 7x más 2. Factor de 7 medios por x más 1 menos 7x más 2. Todo dividido entre x más 1 elevado al cuadrado. Bueno, de hecho, ese 7x más 2 a la menos un medio lo voy a pasar al denominador. Con exponente positivo. Y en el numerador tendríamos 7 medios de x más 7 medios menos 7x menos 2. Siete medios de x menos 7x daría como resultado menos 7 medios de x. Recuerden que en cada unidad hay 2 medios. Y tiene 7 unidades, serían 14 medios. 7 medios menos 14 medios son menos 7 medios. Y 7 medios menos 2. En 2 unidades hay 4 medios. 7 medios menos 4 medios. 3 medios. Voy a sacar factor común 1 medio en el numerador y luego lo divido y pasaría al denominador. Entonces tendríamos 2 por 7x más 2 a la 1 medio
x más 1 al cuadrado. Y en el numerador tendríamos 3 menos 7x. Okay. Esta es la derivada. Muy bien, como ya tengo la derivada, puedo perfectamente calcular la pendiente. Y vamos a sustituir, el valor de x del punto en todas las x de la derivada. Y el valor de x del punto es 1. ¿Cuál sería entonces la pendiente? En el numerador, 3 menos 7 menos 4. En el denominador, aquí adentro nos quedaría 9. Y la raíz de 9, que es 3. 2 por 3. Y aquí 1 más 1 es 2. Elevado al cuadrado es 4 por 3, 12. Por 2, 24. Entonces nos quedaría menos 4 sobre 24. Y si le sacamos cuarta a 4, menos 1. Y cuarta de 24, 6. La pendiente es menos 1/6. Ahora vamos a determinar la ecuación.
y menos, aquí y cuesta, o perdón, vale 3 medios. Igual a menos un sexto de x menos 1. Y tenemos un sexto más 3 medios. Y eso da, o daría 10 sextos, que simplificado daría 5 tercios. Así es, Del. Entonces ya determinamos la ecuación de la recta tangente al gráfico de la función.